Tertulia Política, análisis y reflexión del poder. Bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizan. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Isidoro Yescas, académico y analista político. Nos encontramos con el doctor David Adelfo, académico también, con el tema que trataremos el día de hoy es el tema del movimiento magisterial. Nos encontramos en medio del inicio de clases que se avecina, de un tema de crisis, de temas de derechos humanos, del movimiento magisterial que ya es un tema nacional. Entonces ese es el tema que vamos a discutir hoy sobre la mesa. Muchísimas gracias, maestro, doctor, por estar acá. Y me gustaría iniciar con los retos que enfrenta el magisterio en términos de este inicio del proceso, o más bien de inicio de clases que se viene para el estado de Oaxaca, y con todos estos matices que se encuentran hoy en la entidad con el cambio de poder, con un anuncio por parte del magisterio que les dice y manda el mensaje a la sociedad de no vamos a iniciar clases. La reforma educativa establece que ya la próxima semana tenemos que regresar a las aulas, pero el magisterio el día jueves se pronuncia y dice nosotros no arrancamos, nosotros seguimos de nuestra lucha magisterial, vamos con el tema de la resistencia. ¿Cuál es el escenario que ustedes visualizan? Me gustaría iniciar con usted, maestro Isidoro. Bueno, el acuerdo de la Asamblea Estatal de no reiniciar, o más bien de no iniciar el nuevo ciclo escolar, de no participar de las actividades docentes, finalmente forma parte de un acuerdo de la CENTE en su conjunto, ¿no? La sección 22 forma parte de la CENTE, y hay una estrategia que viene caminando desde el mes de mayo, en el sentido de que la demanda central es la abrogación de la reforma educativa. A pesar de que la abrogación, el concepto de abrogar, implica un proceso muy largo que tiene necesariamente que atravesar por poder legislativo. Por eso la dirigencia de la CENTE ha estado en la mesa de la SECOP, pero también dialogando con los legisladores federales, fundamentalmente con las fracciones de Morena y del PRD, porque se está buscando una salida que no implique la abrogación, aunque el punto de vista de la postura inflexible de la CENTE es que se tiene que abrogar. En los hechos ellos mismos saben que es imposible abrogarla. Imposible abrogarla en términos de un decreto, ¿no? Ellos le dicen a la SEGOP, abroga la reforma. Pues la SEGOP no puede por principio de cuentas, eso tiene que ser el poder legislativo. Pero esta demanda central, entonces, en la medida en que no se ha atendido, pero sí se han atendido otras demandas que son colaterales a la reforma, que tuvieron un impacto muy fuerte en la situación laboral de los trabajadores de la educación. Me refiero a todos los descuentos, a los despidos, al encarcelamiento de los líderes sindicales de la 22 y de otras secciones pertenecientes a la CENTE, fundamentalmente Chiapas, Guerrero, Michoacán. Bueno, se han atendido, gobernación ha sido el conducto para que se atiendan estas demandas. Ya prácticamente en el caso de la 22, todos sus líderes están en libertad. Se han atendido el tema de los descuentos derivados de la no participación en las evaluaciones educativas, el tema de los despidos también. O sea, sí ha estado caminando, sí el tema del diálogo, de la negociación, sí ha tenido resultados. El problema de fondo es que estamos frente a una disputa de poderes en donde ya muy empoderada la CENTE, en su expresión más consolidada, más organizada, que es la sección 22, ellos plantean que no pueden ellos levantar su movimiento, incorporarse a las actividades docentes si no se abroga la reforma educativa. Y bueno, han incorporado otras demandas, por ejemplo la liberación de 75 presos políticos. Ese tema lo ignoro, como de qué estados son estos presos políticos, y si son todos de gremio magisterial o de las organizaciones sociales aliadas al magisterio, porque este es un elemento muy importante también en este movimiento. El movimiento magisterial no está caminando solo, está acuerpado
por un movimiento social antisistémico que ha estado muy activo en el tema de los bloqueos carreteros, ¿no? Prácticamente han sido estas organizaciones las que han sostenido, las que han sido el motor de los bloqueos carreteros, más que los trabajadores de la educación. Entonces, frente a este escenario, yo lo que veo es que no hay tregua por parte del magisterio. El gobierno federal ha sido receptivo finalmente después de que amagó con el uso de la fuerza pública, o más bien que hubo un operativo fallido de la fuerza pública que tuvo sus consecuencias funestas en el caso de Nochistlán. Se replegó y privilegió el diálogo y la negociación. No ha habido por parte de la CENTE y de la sección 22, han cedido parcialmente a sus acciones de protesta. Es decir, han disminuido los niveles de presión, los bloqueos, etcétera, ¿no? Afortunadamente se atravesó el periodo de vacaciones y ya no impactó esto en la educación de los niños. Pero ahora el problema es que ya tomaron el acuerdo de no reiniciar actividades docentes, y esto necesariamente va a colocar al gobierno federal en una situación que pudiera llevarlo a la postura que han asumido los sectores empresariales de ejercer la mano. Ok, doctor, el mismo tema, ¿cómo visualiza usted el escenario? Creo que, bueno, tomando lo que dice el maestro Isidoro, en efecto, el acuerdo de la Asamblea Estatal del día de ayer es asumir los acuerdos de la ANR, la Asamblea Nacional Representativa, en el sentido de que varios estados que están aglutinados en la CENTE, en efecto, paran o no ingresan a clases el día lunes 22. Esto está en el escenario nacional y posiblemente internacional, toda vez que hay actores en otros países que han estado pendientes de lo que está pasando con el magisterio, no solo oaxaqueño, sino la CENTE, en este caso Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otros estados que se han ido sumando de alguna forma a este movimiento. Me parece que en efecto se da este acuerdo precisamente porque para la perspectiva del magisterio de la CENTE no ha habido respuestas esperadas. Ha habido acuerdos políticos verbales, me comentan algunos actores, pero no ha habido nada por estricto. En efecto, como dice el maestro Isidoro, un proceso legislativo es muy complejo. Tendría que empezar con iniciativas. El día de ayer el PRD, a través de Jesús Zambrano y su presidenta, dicen que el día lunes van a presentar una iniciativa ciudadana. La CENTE también está trabajando en una iniciativa. El grupo Galileo había dicho que también va a presentar una iniciativa. Entonces estamos en un proceso legislativo que tiene que empezar desde una iniciativa hasta toda una recepción de esa iniciativa y todo el proceso que implica negociar y acordar, si no la abrogación, sí algunas modificaciones que en efecto sí estoy de acuerdo que han lastimado los derechos de un buen número del magisterio, y que obviamente esto sucedió precisamente por una estrategia de echar a andar un pacto por México después de varios años de que hubo un gobierno sin mayorías, desde el 97, se ratificó 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, entonces va un pacto por México en donde metieron el mayor número de reformas pendientes estructurales entre ellas, y va la reforma educativa, y entonces se engolosinan para mí los actores y violentan algunos derechos de los trabajadores del magisterio. Pero yo quiero decir que esto del Pacto por México también nos puede ilustrar de que hay procesos legislativos que pueden hacerse con mayor eficacia y eficiencia, es decir, que sí, cuando hay voluntad política, que posiblemente la haya, pero ahorita tenemos escenarios como la asociación presidencial que entran a jugar diversos factores. Hay grupos también, organizaciones sociales que están influyendo. Hablamos de las dos partes: en el escenario nacional los empresarios, un poco el clero; en el escenario del magisterio, organizaciones sociales, organizaciones civiles, autoridades municipales que se han conglomerado. Entonces, gran gama de elementos de actores sociales complica que se pueda dar un proceso legislativo que pudiese
dar una salida para una reforma a la reforma educativa, que creo que es lo que podría ayudar a avanzar. Pero sí creo que ahorita están pues un poco lento un avance en los acuerdos y una posible propuesta que viniera un poco a desactivar lo que ya acordaron la sección 22 en el caso de ayer, y que el lunes estaremos viendo, y en estos días, las respuestas del gobierno federal, de los empresarios, de los actores, y el lunes pues no sabemos, es incierto como se han dado en otros momentos que ha vivido el magisterio, que ha vivido Oaxaca en el 2006, en el 77, en otros momentos. Creo que estamos ante una incertidumbre de lo que vaya a suceder de aquí al lunes. Les plantearía, ubico la discusión en dos momentos centrales. Uno que empieza con el tema de la reforma educativa, ese proceso legislativo del cual aluden los dos, y la necesidad de estos actores para que, en términos discursivos, la sección 22 insiste en dejar sin efecto esta reforma. Ustedes plantean, maestro, usted plantea la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, la sección 22 públicamente insiste en temas, bueno, también estoy convencido que es un tema de negociación. Si algo le ha funcionado al magisterio es movilización, negociación, movilización. Y al parecer la sección 22 hasta este momento, y es ahí donde me gustaría centrar ahora el tema, es que va ganando esta disputa con el gobierno federal. El gobierno federal, a través de una reforma educativa, pretende debilitar a su principal opositor, porque habría que poner en el contexto que la sección 22 juega este papel de actor político de manera corporativa. Hoy lo vimos en el proceso federal que pasó, y en el caso de Oaxaca también. Por supuesto que el tema de la sección 22, aglutinada en la coordinadora, pues tiene incidencias en los procesos electorales. Ahora, con ese tema, para ustedes, ¿cuál es la posición del magisterio? No sé cómo ven ustedes, si va en ascenso, o ya vimos que con Nochistlán fue hasta donde pudo haber llegado el movimiento magisterial con la liberación de sus líderes, o creen que todavía va en ascenso, que todavía nos espera, en el caso de Oaxaca, muchas más movilizaciones, un escenario aún más complejo, y para los actores políticos, por el tema de la sucesión presidencial, un escenario todavía, en términos de negociación política, aún más complicado? No sé, maestro, ¿qué opina? A ver, si lo vemos a nivel federal, yo creo que lo que está haciendo la gente es aprovechando las propias debilidades, la propia debilidad institucional que se expresa a nivel federal, a nivel del gobierno del estado. A nivel federal, porque efectivamente la disputa por la sucesión presidencial ha dividido, por lo menos en el gabinete presidencial, en dos grandes bloques. El bloque de Aurelio Nuño, ¿no?, que está desplazado totalmente de las negociaciones con la CENTE, y que ha optado por abrir un espacio de negociación con el CENTE, ¿no?, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la discusión, la apertura de un nuevo modelo educativo, ¿no?, que va, precisamente lo tenían planeado iniciar en este mes de agosto. Y Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que es el interlocutor, ¿no?, con la CENTE, que es en donde sí se han avanzado los puntos, y en ese sentido respondo a una pregunta que hiciste. Sí está ahorita ganando la batalla la CENTE, está empoderada. ¿Por qué? Porque el principal error del gobierno federal fue Nochistlán, los muertos de Nochistlán, todo el impacto que tuvo a nivel nacional e internacional, que sigue su curso, en donde el gobierno del estado también fue responsable, porque fue el gobernador Gavino fue quien solicitó el uso de la fuerza pública. Y eso explica, por ejemplo, por qué ahora la última, en los últimos acuerdos de la Asamblea Estatal, ya está el tema de juicio político. Bueno, tampoco va a proceder, faltan 3 meses para que concluya su sexenio, pero finalmente es una consigna, es una demanda, es parte de esta ruptura, entra a la parte del gobierno del estado. Aprovechan esa debilidad que está a nivel del gobierno federal. No está, el uso de la fuerza pública es una medida extrema,
fallaron en Nochistlán, si lo volvieran a aplicar tendría que hacer un operativo ya no solamente con la Policía Federal, sino quizá tal vez con el propio ejército. O sea, estamos en una situación muy crítica. Gobierno del Estado, bueno, pues hay una ruptura. De 2015, a partir del decreto de desaparición del viejo IEPO, entre comillas, y la creación del nuevo IEPO, entre comillas, se consuma una ruptura que se venía gestando desde 2013 entre el gobierno del Estado y la sección 22 del CENTE, ¿no? Entonces se da esa ruptura política y entonces prácticamente el gobierno del Estado no cuenta en esta negociación. Estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero sí están jugando un papel no muy activo, pero sí son mediadores, conciliadores, coadyuvantes en las negociaciones del gobierno federal con las secciones sindicales de estos estados, los gobernadores de los estados. En el caso de Oaxaca no, tenemos un vacío de poder muy grave, que no solo está impactando en el movimiento social, en el movimiento magisterial, está impactando también en la propia inseguridad que se está observando en Oaxaca, que nunca se había observado en ningún fin de sexenio. El fin de sexenio también es otro elemento que lo está aprovechando la CENTE. Es decir, frente a este vacío de poder, frente a la ruptura que se da con el gobernador del Estado, que no mueve un dedo para atender ni a los empresarios, ni a la sociedad, ni al magisterio, pues tenemos una situación de ingobernabilidad. Y entonces esto lo quiere aprovechar, lo quiere potenciar a su máxima expresión la sección 22 y la CENTE en su conjunto para decir, vamos por todo. Y van por todo, quieren forzar al gobierno federal a la abrogación. Yo insisto, no va a ser posible y esto es lo que puede ser el factor de ruptura ahora con el gobierno federal. Ya tienen la vía del Congreso Federal, ya tienen su propio foro que les dio el visto bueno la Secretaría de Gobernación. O sea, son dos foros los que se van a dar, el foro del CENTE y el foro de la CENTE. Entiendo yo que por la vía de esos foros es como se tiene que llegar a la conclusión si se abroga o no se abroga. No puedes abrogarlo por decreto. Efectivamente, el tema de la evaluación inclusive ya se está atendiendo. Dicen los maestros, no hay una minuta. Bueno, digo, pero sin minuta ya liberaron a todos sus dirigentes. Sin minuta ya quedaron sin efecto los descuentos. Sin minuta ya quedaron sin efecto los despidos. ¿Quieren una minuta para abrogar la reforma educativa? Nunca va a dar. No se va a dar ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Ok. Doctor. Sí, en efecto, coincido con el maestro Isidoro, hay un avance. Creo que el magisterio oaxaqueño, igual que Chiapas, Michoacán, pero en el caso de oaxaqueño, el maestro Isidoro ha escrito varios libros sobre magisterios, ha acumulado prácticamente más de 3 décadas de experiencia de lucha política sindical a nivel estatal, pero a nivel nacional también. Yo creo que sabe bien aprovechar las debilidades de él, en este caso el gobierno federal, la sucesión presidencial. Ahora bien, 2 grupos ahí precisamente que hoy tienen aspiraciones para poder ser futuros candidatos y posiblemente presidente de la República. En el caso de Oaxaca, la ruptura se dio efectivamente al anular el decreto administrativo que tenían de un acuerdo a partir de los 90s, donde el magisterio tenía espacio en los departamentos del IEPO. ¿Sí? Fueron acuerdos que se fueron dando. Obviamente, el año pasado es un rompimiento, ¿verdad? Se crea un nuevo IEPO solo con una reforma de carácter administrativa, obviamente no llegó a legal porque simplemente el Ejecutivo tiene capacidad para hacer decretos de carácter administrativo y fue lo que hizo y fue la ruptura con ellos. Hoy el gobierno de Gavino está quedando prácticamente solo, ¿verdad? Su gabinete con el que empezó prácticamente quedó diezmado, algunos finalmente por renuncias como secretario de Asuntos Indígenas, de Migración, del Trabajo. Entonces es un gobierno débil y siempre en esta coyuntura cuando tenemos un gobernador saliente y un gobernador electo, permite, ¿verdad?, que se debiliten aún más las instituciones, porque aquí los actores políticos están viendo ya, atendiendo, relacionándose, acordando con el gobernador electo. Prueba de eso es los acuerdos que han salido en la Cámara de Diputados. Efectivamente, lo otro es el presupuesto que por vez primera
creo que me suena lógico que el gobernador electo defina su presupuesto porque va a gobernar, pero bueno, está operando ya el candidato del gobernador electo y eso pues permite un debilitamiento de las instituciones, ¿verdad? Porque obviamente él debería prácticamente tener un equipo de transición y operar finalmente hasta que tome posesión. Sin embargo, se da regularmente, en este caso, un gobernador débil, saliente, un gobernador, es una coyuntura local y nacional que le permite al magisterio avanzar, que es lo que en este momento está haciendo, pero no sabemos qué pueda pasar el día lunes, ¿verdad? Como ya mencionó el maestro, qué estrategia vaya a recurrir el gobierno federal. Puede ir más allá de usar la fuerza de la PFP, digamos, la policía, ir más allá con el ejército. Bueno, está en el contexto ahorita que estamos revisando. Gracias, doctor. Bueno, vamos a dejar aquí el tema, vamos a un corte y regresamos con el tema movimiento magisterial. Tertulia política, análisis y reflexión del poder. Bueno, estamos de regreso, seguidores. En ese momento se incorpora el doctor Víctor Leonel Juan Martínez, analista y académico también, para discutir y seguir analizando el tema del movimiento magisterial. Antes del corte comentábamos con el doctor David el tema de los recursos del magisterio y cómo se ubicaba en este momento en términos de esta lucha Estado-Magisterio, cómo visualizaba este escenario, quién iba ganando, quién iba perdiendo. En ese sentido también me gustaría incorporar al maestro Víctor. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo ve usted esta situación que se enfrenta el magisterio, doctor? Sí, bueno, creo que es un problema muy complejo con muchas aristas. Yo creo que previamente ya han abordado algunas de ellas, pero primero que nada pues habría que ver que mientras varias medidas que había tomado el gobierno federal y ejecutado o medio ejecutado el gobierno estatal, habían debilitado de alguna medida al magisterio, ¿no? Quitarlos de la estructura institucional del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por ejemplo, habían minado las fuerzas del magisterio al quitarles esta invención que ni el mismo PRI pudo hacer respecto a la carta de estímulos, ¿no? Esta hoja de estímulos que tenían y que era un medio de control corporativo muy eficiente. Sin embargo, yo creo que se comete un grave error el día 19 de junio con el hecho de Nochixtlán, ¿no? El hecho de que hayan ganado los duros, que hayan pedido una represión al movimiento magisterial o una medida de fuerza para quitar los bloqueos, lo que motivó fue, como 10 años antes, el 14 de junio de 2006, lo que motivó fue una amplia solidaridad del movimiento social oaxaqueño, de las autoridades municipales, autoridades comunitarias, del movimiento indígena. ¿Por qué sucede esto? Porque igual que en el 2006 hay muchos elementos de analogía. El tema central aparentemente es el educativo, ¿no? Hasta ahí se dirige el movimiento magisterial, y digo aparentemente porque también tiene sus asegúnes, incluyendo esta situación. Pero es un tema educativo laboral, por ponerlo en términos muy simplistas. Y lo que sucede el 19 de junio es que al reprimir a esta parte del movimiento, logra una amplia solidaridad de otros sectores. ¿Por qué? Porque son sectores que han sido lastimados por una serie de reformas que devienen, que tienen la misma raíz, la misma matriz de la reforma educativa, está puesta entre comillas, que son las reformas estructurales realizadas en el marco del Pacto por México, ¿no? La reforma energética, la fiscal, la educativa, la de telecomunicaciones, entre otro conjunto de reformas a la Constitución Federal y al conjunto de legislación secundaria, que lo que están haciendo es agrediendo a pueblos y comunidades indígenas, por poner el caso de Oaxaca, que están permitiendo, por ejemplo, esta amplia dotación de concesiones. Han salido en las últimas semanas un número altísimo de concesiones que se han otorgado a empresas de la industria extractiva, a mineras, y que están dirigidas a territorios donde están asentados pueblos indígenas, ¿no? Además de la ilegalidad que esto pudiera tener, porque no fue en un marco del derecho a la consulta
que no se les tomó el parecer. Independientemente de eso, hay una serie de agresiones. Entonces, lo que hace el movimiento indígena, lo que hace el movimiento social oaxaqueño, es solidarizarse con lo que consideran es el principal agente que se puede oponer a las grandes decisiones de gobierno, ¿no? En el 2006, ¿por qué se vuelca al movimiento social en apoyo al movimiento magisterial? Porque era el único que había resistido la política represora del entonces gobernador Ulises Ruiz. Si recordamos, había golpeado prácticamente a todo el movimiento social, había encarcelado a dirigentes, había atentado contra medios de comunicación y una larga historia que ya conocemos. Aquí, de igual forma, no había una articulación del movimiento social que pudiera hacer frente a estas políticas neoliberales agresivas y que ya se están presentando en el territorio, ¿no? En Oaxaca, de 38 proyectos eólicos que hay en el país, 28 o 29 están en territorio oaxaqueño. La mayoría de las zonas zapotecas, mixtecas, están ya concesionadas a empresas mineras. Entonces es una forma de reaccionar ante este conjunto de reformas estructurales. Por eso es que los hechos del 19 de junio motivan esta solidaridad. Por eso es que el movimiento social se vuelca en apoyo al movimiento magisterial. Sin embargo, también habría que dilucidar que ya no es el apoyo irrestricto, incondicional que se dio en el 2006, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la carta que dirigen las autoridades de la región mixteca al gobierno federal y estatal y al movimiento magisterial, en donde rechazan y reprueban una reforma educativa que ni es educativa y que se quiere imponer a sangre y fuego, también cuestionan las formas, los métodos de lucha del movimiento magisterial. Entonces yo creo que está en una coyuntura muy interesante, que tiene muchas aristas, pero que pese a que también hay mucha analogía y hay muchas formas de ver cómo se ha comportado el movimiento magisterial en épocas pasadas y ante escenarios más o menos similares, hay una incompetencia, hay una mala lectura de las autoridades estatales y federales de leer lo que está pasando. Por eso es que al menos en el terreno de la percepción pública, que está tan de moda ahorita, este mal humor social magisterial pues está causando amplios estragos en la primera línea del gabinete del presidente de la República, y bueno, al gobierno federal pues lo ha avasallado por completo. Gracias, doctor. Comentábamos ahorita en el corte uno de los elementos que me parecen centrales también en la discusión, que tienen que ver con estos movimientos momentos cúspide que pasa el movimiento magisterial, tanto como el propio Estado. Por ejemplo, regresemos al tema del 2006, ¿no? En el 2006 hubo un momento donde el magisterio tuvo el control absoluto, y en su momento pudiéramos hablar que tuvo la posibilidad incluso de tomar el control de la entidad con un gobernador. Sin embargo, no pasó. Retoma otra vez, se regresa a la federación, vuelven a tomar el control. Pero antes de eso también, en su momento, el gobierno en turno, en ese momento el de Ulises Ruiz, pues tenía el control del magisterio, y se viene el tema de aquel desalojo en el Zócalo capitalino, y pues obviamente provoca esta reagrupación. Se reagruparon estos poderes y se adhieren también estos organismos internacionales, organizaciones afines. No sé ustedes qué opinan al respecto, pero después, derivado de las reformas educativas, que por supuesto trae un tema laboral también que impactó en el magisterio, se percibía un movimiento magisterial mermado, cuestionado ante la opinión pública, de los ciudadanos que se sentían agraviados ante la serie de los bloqueos. Sin embargo, el tema de Nochistlán vino y revivió al magisterio, lo volvió a poner en la escena pública, con estas organizaciones que se terminaron sumando al movimiento, que antes eran aliadas del gobernador en turno de la entidad. Y hoy vemos un movimiento, o percibo un movimiento magisterial fortalecido. Sin embargo, en este momento pues habría que también poner sobre la mesa el método de lucha del magisterio.
comentábamos hace unos momentos que al magisterio le ha funcionado muy bien este elemento de movilización, negociación, movilización. Y hoy tiene, desde mi perspectiva, tiene al Estado contra la pared en términos de la reforma educativa y cómo se está su aplicación en el caso de Oaxaca. Me gustaría conocer ustedes cómo se entraría en esta discusión de si ya vimos, o lo comentábamos ahorita, pero ya vimos todo del magisterio y qué tendría que hacer el magisterio para no generar esta indignación social, porque vuelvo a retomar lo que platicábamos al inicio, se acerca el inicio de clases. El inicio de clases, veremos, hoy tenemos una sección 59 que dijo nosotros vamos a iniciar clases, independientemente de si el magisterio se encuentra en un movimiento, un movimiento de lucha. Un magisterio pronunciándose al respecto y diciendo vamos contra quien nos traicione. Un Estado que ya envía a través de la Policía Federal a un cuerpo de seguridad enviando el aviso de vamos también en contra del magisterio si vuelven a regresar a las calles. ¿Cómo sitúan ustedes este escenario del magisterio ante su método de lucha y lo que debería hacer el Estado? Maestro Isidoro. Sí, pues realmente lo que más se ha criticado a lo largo de sus más de 3 décadas de vida sindical y política de la sección 22 han sido sus métodos de lucha. No me refiero ni a los plantones ni a las marchas, que son las que están ya establecidas constitucionalmente, sino a la toma de edificios públicos, a los bloqueos de calles, bloqueos de carreteras, ¿sí? Que impactan, pues, afectan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, impactan en la economía de un estado débil económicamente como Oaxaca, con pocas fuentes de empleo, que depende básicamente del sector terciario, del sector de servicios. Entonces, los métodos de lucha siempre ha sido el factor que divide a la sociedad, polariza. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Es decir, de mayo a la fecha, ¿no? Todo el recuento de daños que se han hecho por parte del gobierno federal, de la iniciativa privada, bueno, no comparto que sea en esa magnitud, pero sí evidentemente ha provocado daños, ha provocado despidos de trabajadores, ¿no? Ha provocado una disminución en los ingresos de los sectores productivos, ¿no? Ha provocado incertidumbre, ha alentado mucha incertidumbre, más inseguridad de la que ya existía. Es decir, frente a un vacío de poder como el que tiene Oaxaca, pues obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues el repunte del crimen organizado en el Istmo, la costa, la cuenca, ¿no? Juchitán nada más, de una semana a la fecha, los crímenes, el último el de un dirigente del PRD, Fernando Castellanos. Entonces, el método de lucha me parece que es el que tiene que repensarse. Generaron efectivamente a partir de Nochistlán un gran apoyo de organizaciones sociales, organizaciones indígenas, autoridades municipales, padres de familia. Me detengo en padres de familia. Van a seguir teniendo el apoyo de los padres de familia como lo han tenido si ya se oponen a volver a las aulas. Me parece que no. Van a tener ahí fracturas, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que no hizo Gabino Cue cuando estaba en su luna de miel con la sección 22, ahora lo van a hacer. Van a echar a andar a las autoridades municipales, fundamentalmente del PRI, ¿no? Para que se confronten, para que exijan que los maestros impartan clases, para que estén en las aulas. Pero van a existir también sectores de la sociedad que se van a movilizar por cuenta propia para decirle a los maestros, a ver, nosotros los estamos apoyando, ustedes nos tienen que apoyar. Entonces yo lo que veo es un escenario, vamos a tener un paro parcial como se vivió antes del periodo vacacional, ¿no? Que era rotativo, ¿no? Los maestros nunca tuvimos un paro total de actividades en Oaxaca, que sí se tuvo por ejemplo en Michoacán y Chiapas, aquí no. Entonces podríamos tener ese escenario de un paros parciales, un paros rotativos. Pero lo otro es que puede darse esos choques. ¿Por qué? Porque la sección 59, que es adversaria de la sección 22, anunció ya que van a dar clases, no tienen una gran base social, su membresía no llega ahí a los
2.000 maestros, pero bueno, van a generar conflicto. Y eso es el riesgo que yo veo, que se dé el conflicto, que se den los choques, padres de familia con maestros, autoridades municipales con maestros. Y aquí, ¿qué papel va a jugar el gobierno del Estado? Me parece que el mismo que ha estado jugando, simplemente observando, que no ha hecho otra cosa que estar de observador. Y el gobierno federal pues tiene no sé cuántos miles de policías federales desplegados en Oaxaca, pero pues están en los hoteles y en los hoteles no van a hacer nada, ¿no? Obviamente no es la opción el uso de la fuerza pública, pero finalmente si en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, se genera esta acción de respuesta contundente del magisterio en el sentido de no volver a clases si no se abroga la reforma educativa, pues entonces sí van a colocar al Estado en la posición de que pueda romperse el diálogo y la negociación que se tiene en gobernación, en una primera reacción, y lo que decía hace un momento, ¿no? Podría darse también, se podría presentarse el escenario del uso de la fuerza. Doctor. Bien, ya revisando de manera general los acuerdos que se tienen para que tiene el magisterio, precisamente hoy están marchando de Viguera al centro. Van a tener reuniones sábado y domingo, parece, con padres de familia. El día lunes hay otra marcha masiva al término de asambleas delegacionales, y el martes sí viene lo más delicado. Creo que todos marchan, pero el martes es el bloqueo en todos los sectores del estado, entonces va a estar muy fuerte esa actividad. Obviamente eso fue lo que generó la intervención de la policía, el bloqueo precisamente esa entrada principal a la ciudad de Oaxaca, la entrada para el Distrito Federal a Oaxaca. Yo creo que va a ser una actividad muy fuerte y seguramente se va a cuestionar esta forma de acción. Ha lastimado en efecto algunos sectores este tipo de mecanismos de lucha. Creo que no está en la discusión ahorita, ya tienen varios años discutiéndose. Se dio la discusión también en el 2006, cuando prácticamente toda la ciudad de Oaxaca fue bloqueada. Se ha cuestionado, ha habido propuestas, entendido, pero desafortunadamente creo que a un actor político hace determinadas acciones porque le ha funcionado. Pero sí ha tenido sus daños colaterales, como se dice en el discurso político, y creo que pues habría que entender este tipo de acciones. En el caso de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, que esta vez se han radicalizado más, porque tal vez habría que empezar a revisar un poco la historia de estos estados, que son los estados donde precisamente ha habido pues alta marginación, son estados pobres, están en los índices de desarrollo, están en el lugar más bajo, ¿sí? Han sufrido durante el régimen del partido hegemónico un autoritarismo en el país, pero estos estados vivieron cacicazgos muy fuertes. El caso de los alzano-castellanos en Chiapas, el caso de Oaxaca en muchas regiones, el caso de Guerrero, recordemos, precisamente por ahí surgen los grupos, ¿verdad?, antisistema, precisamente con profesores al frente, como el caso de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Entonces tendríamos que revisar un poco la historia de eso para tratar de explicar este tipo de lucha que se ha dado en el magisterio. No podemos negar que el magisterio, que está compuesto de más de 30,000 integrantes, en el caso de Oaxaca 80,000, existen organizaciones sociales, grupos con una formación ideológica, que obviamente determinada formación ideológica, que obviamente también definen, discuten sus formas de lucha, y algunas organizaciones por su formación ideológica le apuestan a acciones contundentes o fuertes, radicales, otros menos. Creo que sabemos que este magisterio, tanto hay como de diferentes organizaciones antisistema, por así decirlo. También existen organizaciones de partidos políticos, desde el PRI, PAN, PRD, todos son actores. Entonces es una gama de actores donde a final de cuentas quienes
cuyas propuestas ganan son los que mayor convencen en una asamblea estatal, magisterial. Son una ronda de discursos políticos, en algunos casos con un peso ideológico muy importante, y obviamente esto genera que se dé un menú de acciones, y en este contexto el menú de acciones que se presenta suele ser los más fuertes, y que obviamente en la medida de esa fortaleza pues causa muchos daños a muchos ciudadanos. En este caso ya comentaron pérdida de empleos, comercios que van a la baja, etcétera, que es lamentable, pero es una realidad que estamos viendo y que a los actores como el gobierno federal toca poner todo el esfuerzo, los legisladores, para resolver esta situación. Le preguntaría, doctor, el tema del movimiento magisterial y su método de lucha. ¿Cómo visualiza usted el método de lucha? Están ante... Es cierto, les ha dado resultados, sí. Pero por otro lado, en el tema de la sociedad, ha generado también cierta incomodidad. ¿Tendría el magisterio que revisar su método de lucha? Porque ellos tienen ese método de lucha, así han venido. ¿Implicaría una renovación del método de lucha del magisterio? ¿Cómo visualiza usted? Sí, yo creo que tiene que revisar este tipo de lucha y pues valorar los efectos que causan estas movilizaciones tan fuertes, como este caso de la que ya se presentó, bloqueos en las carreteras, y que de nueva cuenta se tiene ya plasmado para el día martes, bloqueos en todos los sectores, 37 sectores me parece. Entonces sí va a ser una actividad muy fuerte, y que sí habría que revisar lo que está afectando de alguna forma. Precisamente decimos que Oaxaca, Guerrero y Michoacán son comunidades con comunidades de alta marginación, y a veces golpear pues es doblemente afectar a la ciudad. Ok, doctor, gracias. Maestro Víctor. Sí, eso, nuevamente reitero la complejidad del asunto, ¿no? Lo enredado del tema, y de repente sacas una hebra para analizarlo y pareciera que estás aceptando, descalificando lo otro, ¿no? Y muchas veces eso es lo que ha pasado tanto del movimiento magisterial como de los detractores del mismo, ¿no? Que te sitúan según la declaración, lo ven todo en blanco y negro, ¿no? Y sin embargo es muy complicado. Primero tendríamos que ver, ¿es legítima la lucha magisterial? Creo que es legítima toda la lucha de un gremio que busca por mejorar sus condiciones laborales, salariales y demás. Hasta ahí podríamos decir que es legítima la lucha. ¿Son legítimas sus métodos de lucha? Bueno, allí también empiezan los asegúnes, ¿no? Empiezan los asegúnes, en tanto primero en 2006, ahora en 10 años después, 2016, vemos toda una amplia gama, como ya hemos señalado, de organizaciones que se están moviendo al lado, acompañando, solidarizándose con el magisterio. Pero incluso las propias organizaciones se ven sorprendidas cuando ven el pliego petitorio o ven los puntos de negociación entre el gobierno magisterial y la representación gremial. ¿Por qué? Porque lo que ven ahí son puntos que tienen que ver exclusivamente con derechos de los maestros, ¿no? Ya incorporaron, después de presiones de los deudos y de organizaciones sociales, ya incorporaron Nochixtlán y el pago de indemnizaciones a las víctimas y demás, pero no estaba en la primera vez que se sentaron en la mesa de negociación, no estaba como tal, había ya un punto de liquidación, atención a Nochixtlán y demás. Esto es, y luego por otra parte pues están estos cuestionados métodos de lucha que ya refirieron aquí mis colegas, y que además tendríamos que sumar un problema de descomposición interna. Hay hechos de corrupción que los mismos grupos magisteriales o mismas corrientes magisteriales han develado en múltiples ocasiones, y no pasa nada, ¿no? O sea, hay arreglos. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, criticando a la clase política, que se arregla y es cómplice de sí misma para taparse unos a otros, pues lo mismo pasa en el seno del gremio magisterial. No hay una complicidad respecto a cubrir este tipo de anomalías, de irregularidades internas. Pero yo creo que lo más grave del tema, Isidoro señalaba de pues sí, ya son más de 3 décadas de lucha, y lo que podemos hacer en un ejercicio muy rápido sería
sería sumar los días perdidos por año, las horas clase perdidas por año, ¿no? Quienes conocen del tema educativo señalan que pues la educación es una cadena, en un eslabón que rompe difícilmente se puede volver a recomponer, y yo creo que el daño más grave que puede hacer el magisterio es dejar sin clases a los niños. Yo creo que esa es la medida más cuestionada y la que genera a mediano y largo plazo los impactos mayores, ¿no? Incluso en alguna ocasión he señalado que los maestros no están haciendo sino con estas acciones servir a los intereses que dicen combatir, ¿no? En el gran discurso magisterial se habla de estar en contra de las políticas neoliberales, se habla de estar contra el gran capital, etcétera, etcétera, y se reivindica desde las luchas de clases hasta posiciones de extrema, desde la más moderada hasta la más radical. Pero lo que se pierde de vista es que el agente revolucionario por naturaleza es la educación, ¿no? Si se quisiera estar precisamente en este plan de generar una ciudadanía crítica, de generar una ciudadanía combativa que resista a los exabruptos de la clase gobernante, las represalias y demás, bueno, pues lo que tendría que generarse es precisamente estas herramientas que se dotan principalmente en el aula, y que es lo que ha dejado de hacer el gremio magisterial durante estas más de 3 décadas, ¿no? Año con año se pierden incontables horas clases. Quienes tenemos el privilegio de dar docencia en otros niveles ya en licenciatura o incluso en bachillerato, pues nos percatamos de que cada vez hay una mayor deficiencia en la preparación de los educandos. No quiere decir esto que esté mejor la educación que dé la iniciativa privada, también en muchos casos se aqueja de estos problemas, ¿no? Entonces yo creo que tendría que repensar el movimiento magisterial. Estos métodos de lucha estarían obligados, pero están obligados a repensarlo hace 15 años y no lo han hecho. En el 2006 se generaron nuevamente críticas de esta naturaleza y siguieron sin hacerlo. Esto es lo que señalaba David, creo, concuerdo mucho con él, es una estrategia, es una herramienta que les ha generado amplios dividendos, les ha generado resultados. Ya han visto que cada vez que tensan la cuerda y que se van a los extremos, pues son los más beneficiados del asunto. En el 2006 el movimiento magisterial se separó del movimiento popular, de la APO, en términos reales, más allá de los membretes que hayan quedado. Se terminó cuando logró lo que creo que tú escribiste sobre el tema, Gloria Zafra y demás, analizaron el conjunto de prestaciones que habían logrado, alcanzaron la negociación más jugosa, más de su historia, y entonces se separa del movimiento popular en su conjunto, ¿no? Esto es, el movimiento magisterial sigue jugando con estas reglas, porque le ha dado resultados, ¿no? Nuevamente volvemos, ahora mismo que estaban aparentemente disminuidos, pues se revitalizan merced a la radicalización de estas medidas de presión, y merced, por supuesto, del otro lado, a una mala estrategia de los gobiernos federal y estatal, ¿no? Entonces yo creo que tendría que hacerse, porque pese a todo lo que señalaba Isidoro, pues hay cada vez un mayor descontento de la sociedad, de la ciudadanía. Yo creo que efectivamente va a haber una ruptura con sectores de padres de familia, con autoridades municipales priistas, pero también con las no priistas. En muchos lugares, en muchas comunidades indígenas, ya están tomando cartas sobre el asunto, ya están diciendo o regresan los maestros. Entonces pueden tensar y pueden abrir un frente que puede ser innecesario para ellos mismos, y que a la larga pues se va a seguir desgastando el movimiento magisterial, ¿no? Yo creo que han jugado muy bien con la coyuntura, han logrado regresar el balón a su cancha, están nuevamente imponiendo la dinámica de la negociación con el gobierno federal, pero creo que están jugando justo en el borde de una ruptura con el movimiento social oaxaqueño.
Ok, gracias. Con estos dos temas me gustaría finalizar el programa y lo situaría en qué le espera al gobierno de Alejandro Murat en términos de la sección 22 de la coordinadora, uno. Y por otro lado, la evaluación educativa al que se enfrenta el gremio como tal. Me gustaría que me compartieran sus puntos de vista al respecto, maestro. Y bueno, lo del tema de la evaluación yo se lo dejaría a David para que él lo conoce mejor. El tema de, efectivamente, si el acuerdo de la CENTE es continuar el paro de actividades que se inició desde mayo, con el receso que hubo en el periodo vacacional. Si el acuerdo de la CENTE es continuar movilizándose y extremar sus medidas de presión al punto de volver a ahogar a Oaxaca y generar el caos, apostarle al caos y a la ingobernabilidad, bueno, yo estoy muy seguro que esto se va a continuar más allá de septiembre, va a continuarse hasta el mes de diciembre, porque ya lo tienen acordado, ¿no? Van a llevar a cabo un acto de protesta el día 1 de diciembre cuando Alejandro Murat tome posesión. Entonces, realmente el escenario de Oaxaca es muy crítico. El nuevo gobierno está obligado, debiera desde ahorita de estar ya interviniendo. Frente a este vacío de poder que está dejando Gabino Cuesta, debiera intervenir, ¿no? Realmente no lo está haciendo ahora, o sea, no se había visto una transición como la que estamos viendo. El gobernador electo es el que empezaba a despachar todas las cosas, en parte lo que decía David. Pero en el conflicto magisterial están tomando distancia para no enredarse y no contaminarse. Desde mi punto de vista es incorrecto, porque, por ejemplo, estos famosos equipos de transición, no se sabe nada. Lo anunciaron y ahí se quedó. ¿Están trabajando en eso? Yo supongo que sí. Pero en el tema que me parece que debieran estar trabajando ya el nuevo gobierno es el de la gobernabilidad. Y eso implica que inclusive debiera ya el gobernador electo dar a conocer ya quiénes van a gobernar su gabinete. Porque además este ejercicio sexenal de estar filtrando nombres en los medios de información, en las columnas políticas, pues, genera desgaste. Y al final de cuentas no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque el gabinete de Gabino Cuesta ya está en ceros. Ya quebró financieramente, ya quebró políticamente. Está entretenido Gabino Cuesta con la CONAGO. Entonces no tenemos gobernador. El poder legislativo pues también está entretenido también en sus ajustes de cuentas internos, haciendo también campaña ya para ver quiénes se reacomodan en el nuevo gabinete. Entonces me parece que debería una forma de empezar a tomar el control del gobierno es ya dar a conocer el nombre de los integrantes del gabinete y que esta entrega-recepción se dé en otras condiciones, no como se acostumbraba que nada más es ahí te van mis cajones de papeles y esto es lo que te entrego y firma de recibir. No, tiene que generarse un proceso ya de auditoría desde ahorita, de evaluación de lo que está recibiendo, porque va a recibir este gobierno, el nuevo gobierno va a recibir una administración caótica, con muchísima corrupción, con muchísimos asuntos no atendidos. Entonces, si a todo eso le sumamos que el magisterio y algunas organizaciones sociales ya le apuestan a que hay que llegar hasta diciembre, pues me parece que la situación es bastante preocupante y es un asunto ya de Estado que se tiene que atender y tiene que resolverse antes de diciembre. Gracias, maestro. Doctor. Bien, bueno, un poco retomando el tema de la cuestión pues, educativa, yo quiero comentar rápidamente. En el caso de Oaxaca es diferente el contexto o la respuesta que dio el gobierno federal y estatal, más el estatal. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el tema de la evaluación educativa. En el caso de Oaxaca, comentamos en la pausa, se dio el tema de un decreto administrativo en julio de 2015, el año pasado. En el principio de los 90, en el gobierno de Carlos Sañas de Gortari, y aquí prácticamente estaba Helado Ramírez López gobernando, se dio el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Recordemos, se creó lo que es UCEDES, este edificio, la UCEDES, en el proceso de federalización, se dio
lo que ahora es el IEPO, y empezaron a acordar el gobierno del Estado con el magisterio. Y obviamente son acuerdos que llegaron a que el magisterio tuviera una representación en los departamentos del IEPO, que eso fue precisamente una participación a través de un acuerdo político sindical entre el gobierno del Estado y la sección 22. En julio de 2015 viene un decreto administrativo y prácticamente esos departamentos, bajo el discurso de retomar la rectoría de la educación, pues se da un nuevo IEPO, pero eso también vino a desconfigurar un poco cómo venía trabajando el magisterio con las autoridades educativas, y eso también se ve como un golpe al movimiento magisterial al desplazarlos prácticamente de este nuevo IEPO. Y lo otro, en efecto, es precisamente la cuestión de la evaluación de la educación. Vuelvo a repetir, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas es diferente. En el caso de Oaxaca no podemos comparar Oaxaca con Monterrey o el Distrito Federal. Y así como se ha dado la reforma educativa estandarizada, también la evaluación educativa es estandarizada. Y el mismo esquema para evaluar a profesores del Distrito Federal es el mismo esquema para evaluar a los de Monterrey, Nuevo León y a los de Oaxaca. ¿Qué pasa en Oaxaca? Bueno, la evaluación tenemos que utilizar las herramientas de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información de la comunicación, todo lo que significa la informática, la computadora, y resulta que en Oaxaca el desarrollo de las TIC es muy precario, ¿sí? No solo en las escuelas con los alumnos, sino también con los profesores. Entonces ahí también se tiene que revisar el esquema de la evaluación. En efecto, la evaluación viene a sancionar en lugar de brindar primero una capacitación, llegó la evaluación. Yo creo que tiene que revisarse eso. En efecto, en esta parte de la reforma, ahora ya el modelo educativo 2016 ya está contemplando un poco el contexto, la interculturalidad, la equidad de género y obviamente esta diversidad que vivimos en el país, que debe ser una premisa para poder trabajar en cuanto a evaluación. Las diferencias que existen en los diferentes contextos en nuestro país. Gracias, doctor. Sí, yo creo que con todo, pese a todo, esta nueva crisis entre el movimiento magisterial y los gobiernos federal y estatal abren nuevamente una oportunidad de repensar el quehacer educativo en México en general y en Oaxaca en particular, un poco en términos de lo que señalaba David, ¿no? Y me refiero a que, los especialistas en el tema educativo han coincidido que esta reforma no es educativa propiamente, aunque por supuesto se refiere a temas educativos, ¿no? Pero que hay cuestiones más profundas que tendrían que revisarse, incluyendo la evaluación, por supuesto. Y por tanto yo creo que es momento de poder iniciar un proceso de reflexión profunda, de análisis serio, con elementos, con argumentos, de cuál debiera ser una verdadera reforma educativa para México, ¿no? Yo creo que en ese tenor esta demanda que se toma como el todo o el nada es o dejas la reforma o abrogas la reforma. Yo creo que es por supuesto una demanda maximalista en términos político-mediáticos, pero que tendría que recogerse en términos de lo que realmente debe representar, que es esta oportunidad de revisar, ¿no? Ninguna reforma, ninguna legislación es para siempre. No se puede decir que no se puede modificar la reforma educativa porque la ley de educación es inamovible, por supuesto que no. Nosotros vemos que se hacen reformas constantes a la Carta Magna Federal y por supuesto a la legislación secundaria. Entonces yo creo que ese es un pretexto de unos y arma de otros, porque también es un despropósito pedir la anulación de una reforma que tendría que realizarse. Más bien lo que tendría que ponerse en términos de la mesa es qué vamos a cambiar, cómo lo vamos a hacer, qué queremos
para la niñez, la juventud de México. México es de los países que tienen serios rezagos en el ámbito educativo, hay un serio déficit y que se acrecienta en estas regiones, en estos estados donde paradójicamente es donde cobra mayor fuerza el movimiento magisterial, que es la zona sur del país, donde hay mayores rezagos, donde hay mayores niveles de pobreza y de índices de marginación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí esa es una parte, cómo nos sentamos y cómo repensamos, porque en el momento en que se pueda hacer una reforma que adquiera legitimidad ante los mexicanos y las mexicanas, pues entonces podríamos ver también cómo estos entramados, estos agentes políticos gremiales, como son estamos hablando de la sección 22, pero la CENTE a nivel general no escapa en mucho, salvo tal vez por las medidas de presión, pero el entramado interno se aqueja de los mismos males, pues, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que replantearnos entonces el papel del magisterio y cómo hacerle. Yo tengo la fortuna de conocer muchos maestros y maestras que están comprometidos con su quehacer, que viven el apostolado de la educación, que realmente se enfrentan cotidianamente a una serie de adversidades, y bueno, que ahí están. También habría que apelar a este magisterio de las bases a que empiece a generar los cambios internos que como caja de resonancia de la sociedad está pasando en los gobiernos federal, estatal, en el legislativo, en el ejecutivo, donde una clase política se adueña de la toma de decisiones, pero no necesariamente es compartida por los demás, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendría que avanzarse en esta vía central que nos permitiría ir dilucidando e ir poniendo bases para un mejor futuro de la educación en México. ¿Qué pasará con los con los actores políticos aquí presentes o presentes en el escenario estatal y nacional? Por supuesto, hace 6 años por ahí, en alguna reflexión previa a la toma del nuevo gobernante, del hoy gobernador Gabino Cue, se nos hacía esta pregunta y ahí yo consideraba que no iba a pasar nada en términos de un cambio sustancial de la relación gobierno-magisterio. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo creía, mi percepción es que estaban equivocados quienes habían apostado que hacer una alianza coyuntural electoral con el magisterio iba a redundar en cambio de métodos de lucha, en cambio de intereses y demás. No, el magisterio es un ente por sí mismo que va a ver por intereses propios antes que los demás, antes que el proceso de democratización del Estado, antes de proceso de solidaridad con luchas indígenas y demás, campesinas o de actores muy locales, de comunidades. Bueno, primero va a ver sus propios intereses, si le alcanza verá los de los demás. No, si es un referente de contención, ¿no?, respecto a estas políticas represivas, pero al final termina siendo un actor que ve para sí mismo, y eso va a pasar en la relación con el nuevo gobierno. Mientras no cambien estas condiciones estructurales de las que hemos estado hablando a lo largo del programa, pues lo que va a suceder es que va a mantener una relación con algún cambio tal vez en las formas, ¿no? Con todo, mucho de lo que actualmente mucho de lo que negociaba anteriormente el magisterio con el gobierno estatal lo tiene que hacer ahora con el gobierno federal, al haber concentrado la nómina y este control más centralizado del tema. Bueno, pues entonces cambiará un poco la ruta de ir enviando algunos problemas a la Ciudad de México, pero fuera de eso yo creo que en la relación con el gobierno estatal no va a haber grandes variaciones, salvo que haya una mala lectura, una incompetencia absoluta, o se busque volver a un pasado autoritario y represor que caracterizó la década anterior, ¿no?, entre 2000 y 2010, y que se señalaba que Oaxaca era un enclave autoritario. Si se pretende regresar a estas vías, a estas formas de hacer política, entonces sí creo que el magisterio va a ser no solo un dique respecto a estas, sino puede ser un aglutinador de otras luchas, aun cuando no sean compartidas por ellos o no sean enarboladas por ellos, pero va a ser un ente aglutinador de otras luchas, y entonces sí, lo que señalaba Isidoro, el tema de la gobernabilidad se puede complicar más de lo que ya está. Ok, doctor, muchas gracias. Pues les agradezco a los dos
su asistencia. Con esto finalizamos el programa. El doctor Isidoro tiene un compromiso personal, se tuvo que retirar, y agradecemos otra vez, reitero el agradecimiento por la asistencia y discutir este momento por el que va a enfrentar Oaxaca, sobre todo en términos educativos, que ya se acerca el inicio a clases, la revisión del movimiento magisterial. No me queda otra más que agradecer también a los que nos están visualizando, y nos veremos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Tertulia Política. Análisis y reflexión del poder.